Hola chicos, buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Sí se escucha. Ok, perfecto. Bueno chicos, pues muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a dar nuestro último repaso final ya de toda la materia y para su segundo parcial. Se incluyeron varios temas que sí vimos, pero algunos, como bien sabrán, nos faltó ver más a profundidad por el tiempo. Ya no alcanzó que varios equipos pudieran exponer, pero aún así me parece muy importante que ustedes pues ya tengan algunas bases y que justo que el día de mañana que sea su examen, todas estas bases ya las dominen. Y pues no se preocupen, realmente pues su examen eh, ahorita necesito que pongan muchísima atención porque absolutamente cada punto que les voy a dar es muy importante. Y pues prácticamente el documento que les realicé, las diapositivas, resume los puntos más importantes y que realmente sí van a venir en su examen. Entonces pongan mucha atención y cualquier duda pueden interrumpirme. Bueno, mejor al final me levantan su manita y ya me preguntan, ¿vale? Igual, si se llega a trabar la pantalla o incluso no me escuchan, ahí sí pueden interrumpirme y decirme que no se escucha o de plano ya se trabó la pantalla. Entonces, ahorita sí me escuchan bien, ¿verdad? Y sí, ven pantalla Sí, sí se ve bien. Sí, sí se ve. también. Igual, bienvenidos a los chicos del otro grupo, del doctor Galindo. Igual, igual lo mismo para ustedes. Em, Si tienen alguna duda, pueden preguntar, no se preocupen. Y pues tranquilos, en general este repaso pues es para ustedes, tanto mis alumnos como los alumnos de la mañana. Entonces, sí es muy importante que pregunten si tienen dudas. Y bueno, vamos a empezar, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que se empiece a trabar la pantalla, sí díganme, para que yo pueda ver qué es lo que está pasando, porque mi lap ya anda fallando un poquito. Entonces, vamos a empezar. Bueno, algo muy importante, chicos, que deben de saber. Espero que ya se vea la siguiente. Ah, sí, listo. Estoy en otro dispositivo para que también pueda ver si ya se ve todo. Ok. Entonces, en esta diapositiva, ya todos tienen las diapositivas. En mi grupo ya les compartí lo que son las diapositivas. Igual en el grupo de Sam y Mitch ya les compartí las diapositivas a Sam. Si es que todavía no se las han enviado, pídanselas. Yo ya se las envié, creo que ayer o hoy, no me acuerdo. Entonces, de todos modos, si no por aquí, pueden mandar mensajito y lo comparto en el chat grupal para que no exista problema. Y bueno, algo muy importante, chicos, aquí pongan mucha atención. Son puntos que a lo mejor sí vimos de manera pues muy superficial, pero que sí son bastante de tomar en cuenta. ¿Y cuáles van a ser? Bueno, los signos radiológicos en abdomen. Principalmente vamos a tener dos que son muy preguntables en su examen. Uno va a ser cuando existe un vólvulo del sigmoides y el otro cuando existen niveles hidroaéreos. Aquí vemos el signo radiológico muy común cuando existe un vólvulo, que es el signo del grano del café. Vean, tiene una forma igualita a la de un grano de café. Y es muy importante pues recordar que se asocia principalmente con ello cuando existe un vólvulo. ¿Cuál es su mecanismo? Aquí se los coloqué. El colon sigmoide gira sobre sí mismo causando una obstrucción masiva. El signo radiológico es propio el signo de grano de café. ¿Y qué se forma? Porque el asa está tan dilatada que es central y puede ser simétrica. Entonces, toda esta lasa del intestino está tan dilatada que se forma este símbolo, bueno, este signo radiológico. En el caso de los niveles hidroaéreos, si se dan cuenta, comúnmente en una radiografía, pues podemos ver diferentes niveles. Pero aquí cuando ocurre una obstrucción intestinal mecánica,
vamos a ver diferentes niveles hidroaéreos múltiples. Esos niveles hidroaéreos múltiples van a ser principalmente las líneas rectas horizontales que pueden ir escalonadas en la placa de pie en biperestación. Entonces, ¿por qué sucede esto? Como bien sabemos, todo en física quirúrgica, cuando hablamos de física quirúrgica, hablábamos de que si yo estoy en biperestación, si estoy parada, principalmente, ¿qué va a pasar? Pues se van a formar, puedo ver con mayor exactitud los niveles hidroaéreos. Y esto no solamente pasa a nivel de intestino, sino también de pulmón. Recuerden que el líquido siempre se queda abajo y el aire se queda hacia arriba. Entonces, igual, lo mismo pasa a nivel de pulmón, lo mismo va a pasar. El líquido va a estar hacia abajo y todo el aire va a estar hacia arriba. Y eso hace que se formen los niveles hidroaéreos, que no son solamente característicos del intestino, sino también son parte también en pulmón, entonces podemos verlo. Y más adelante, pues les va a servir este como dato. ¿Por qué? Porque les voy a enseñar un punto importante sobre lo que les estoy mencionando. Pero entonces recuerden, los signos radiológicos, grano de café, pues más asociado a volvulos sigmoides, y los niveles hidroaéreos, principalmente asociado a lo que son las obstrucciones intestinales. Entonces, aquí igual se los puse, perla de examen, obstrucción, niveles hidroaéreos y grano de café, volvulo de sigmoides. Así que más claro, pues no puede estar, chicos, no lo olviden. Son signos muy, muy preguntables y que seguramente sí les van a venir. Entonces, ahora, algo muy importante. Durante las clases se habló de sondas. Me estoy importantes. Me gustaría abarcar pues todos los temas de manera más detallada, pero debido al tiempo también, pues le estoy dando los puntos más importantes que quiero que sí o sí se los lleve. Entonces, en clases hablamos de diferentes tipos de sondas. Principalmente igual sus compañeros les mencionaron algunas, pero es muy importante que ustedes sepan cuándo sí y cuándo no usar una sonda nasogástrica. Y eso sí lo vimos en clase. Entonces, para recordarlo, recuerden, ¿cuándo sí puedo usar una sonda nasogástrica? Principalmente cuando hay una obstrucción intestinal de tipo mecánica. ¿Qué pasa? Bueno, yo la utilizo para descomprimir lo que es el tracto y esto va a provocar que alivie la distensión y prevenga la broncoaspiración. Pero cuando no, un no absoluto es cuando existe trauma facial, que el paciente venga de un accidente, que se cayó de la moto, entonces, y nosotros con nuestra sonda nasogástrica no sería lo más, no es correcto. Entonces, un no absoluto, no utilizarla es cuando existe fractura de base de cráneo, que es la principal, y también trauma facial. Entonces, ¿por qué? Por su riesgo principalmente, es letal. La sonda puede atravesar la lámina cribosa e ingresar a la cavidad intracraneal. Imagínense en un trauma o en una fractura de base de cráneo, de repente el introducir una sonda nasogástrica por no saber, eh, aunque sería muy rico, pero aún así llega a pasar, no lo hagan, es un no absoluto, pueden llegar incluso a cerebro con su sonda nasogástrica, entonces no. Y bueno, aquí algo importante, infecciones, la infección urinaria, aquí ya hablando de la sonda Foley principalmente, la infección urinaria asociada a catéter es la complicación nosocomial más frecuente. La regla de oro preventiva es retirar la sonda Foley lo más antes posible. Entonces, aquí hablando de otra sonda, es muy importante que ustedes recuerden que pues la principal manera de prevenir alguna infección pues, es siempre manteniendo pues las áreas limpias. Pero en este caso, siempre vamos a tener un riesgo, por más limpio que esté algo, vamos a tener un riesgo de que se llegue a contaminar. Entonces, si les llegan a preguntar cuál es la complicación más asociada a catéter,
siempre van a ser las infecciones de vía urinaria, ¿vale? Entonces, es la más frecuente y en todos los hospitales llega a suceder. Entonces, es muy importante que lo tomen en cuenta. Cuando sí, también cuando sí usar sonda nasogástrica, cuando no usarla y cuáles son las enfermedades o las complicaciones nosocomiales más frecuentes asociadas a lo que es el uso de una sonda Foley. Entonces, recuérdenlo, de todos modos las diapositivas ya las tienen. Igual pueden ir preguntando al final si tienen alguna duda. Y bueno, aquí algo importante, vimos el sistema de drenaje de manera pues en el que sí vimos a cuáles son los principales sistemas de drenaje, pero pues existen mecanismos en los cuales es muy importante pues recordarlos. En el caso del sello de agua, si se acuerdan, vimos el principal que existe tres cámaras. Entonces, en este caso, solamente pues sí recuerden bien para qué consiste cada cámara. ¿Se acuerdan que la primera que platicábamos era una cámara recolectora? Ahí llegaba todo el líquido. En la segunda ya era el sello de agua, que justo permite esta física para poder ya sea sacar el aire, o sea, o también el líquido. Y en la última cámara, pues era principalmente para que estuviera conectada a lo que es el vacío. La más importante y la fundamental, y que en todos los sistemas, porque ustedes van a ver diferentes sistemas de 3 cámaras, de 2 cámaras e incluso nada más de una, en todos siempre se va a incluir solamente, bueno, más bien nunca se va a dejar de lado y siempre se va a incluir la cámara del sello de agua. Siempre en la cámara de una sola cámara, pues vamos a encontrar solo el sello de agua. De 2 cámaras, puede ser que encontremos la cámara recolectora y la cámara del sello de agua. Y ya el de 3, que es el más actual, pues encontramos el de la cámara recolectora y también la cámara del sello de agua y por último la que va a conectar al vacío. Entonces, dependiendo cuántos tipos de cámaras tenga, independientemente de ello, siempre vamos a encontrar la cámara de sello de agua que está presente, ya sea en 1, 2 o 3. Entonces, ¿cuál es la fisiología? Como ya se los había mencionado en el repaso que dimos de sello de agua, la válvula es unidireccional. Aire líquido sale y nada regresa. Acuérdense que hablamos del mecanismo de popote, que, que se crea un sello principalmente en el que sale todo el líquido, sale todo el aire, pero ya no regresa al pulmón. Y esto también actúa bajo gravedad. Entonces, es muy importante que recuerden ello, que es unidireccional, porque si se acuerdan en los videos que les mostré un video en donde ya se utiliza una cámara de sello de agua bidireccional y es más común que el paciente se pueda mover, ir de un lado a otro a diferencia de la unidireccional, que es la más común que vemos en el hospital. ¿Por qué? Porque pues el paciente realmente tiene que estar en cama, no moviéndose, porque pues esta cámara pues es sensible y actúa como por gravedad, entonces no. Como es unidireccional, no queremos que este flujo se mueva y por ende pues genere diferentes presiones y ya no se lleva a cabo la recolección. Entonces, es muy importante que no que tomemos en cuenta que la principal usada es unidireccional. Solamente se va a utilizar una bidireccional eh, ya dependiendo de un padecimiento en específico, pero pues siempre van a ver la unidireccional, ¿vale? Entonces, recuérdenlo, es unidireccional. Y bueno, ¿qué significa? Recuerden que nosotros debemos de ver que está oscilando. El agua en la cámara del sello de agua debemos de ver que esté oscilando, es decir, que exista un movimiento. Si nosotros lo vemos completamente estático, que no hay oscilación, significa que nuestro tubo está obstruido. O la otra opción es que nuestro pulmón ya se expandió. Entonces, una de dos, o nuestro tubo ya se obstruyó y no está dejando que salga todo el líquido o el aire que se encuentra, o nuestro pulmón ya realmente ya volvió a su forma original y eh, pues por ende ya no está drenando líquido ni tampoco aire porque pues ya toda esa
ocupación que se tenía por ellos, por el líquido y el aire, ya lo está ocupando el pulmón. Entonces, esos dos características son muy importantes. Si ustedes ven que ya no se oscila, es porque ya se expandió el pulmón o porque se obstruyó el tubo, alguno de ellos dos, ¿vale? Y bueno, después tenemos otro tipo de drenaje, el de Jackson-Pratt. Este principalmente es un sistema cerrado por presión negativa. Va a haber distintos tipos de drenaje. Van a haber dos importantes en especial en este formato, que va a ser a presión positiva y a presión negativa. Entonces, a más adelante en una tablita les dejé cuáles son los de presión positiva y cuáles son de presión negativa. Pero recuerden siempre esto, que a presión negativa el más común es el de Jackson-Pratt y es un sistema cerrado, a diferencia del Penrose, que el Penrose, yo creo que muchos ya lo han visto en el hospital, es abierto y es pasivo y funciona por dos principales mecanismos, la gravedad y la capilaridad. Entonces, esta tablita les va a servir mucho para repasar, pero recuerden que este de Jackson-Pratt es un sistema cerrado, a diferencia del Penrose. Y bueno, aquí está, el drenaje es pasivo y funciona por capilaridad y gravedad. Entonces, esos son los dos principales sistemas de drenaje que quiero que sepan que existen, que dominen cuáles son sus mecanismos. Uno es cerrado y el otro es abierto. El otro funciona por gravedad y capilaridad, el Penrose, y este solamente por succión y presión negativa, el de Jackson-Pratt. Entonces, aquí les puse principalmente algo que tomen mucho en cuenta, que cuando nosotros retiremos lo que es el tubo torácico, solamente va a ser cuando hay expansión pulmonar adecuada o escaso drenaje. El sello de agua es igual a una válvula antirretorno, o sea que, como bien les dije, es unidireccional, nada va a regresar. Entonces es muy importante que ustedes vayan a retirar ese tubo, ya sea porque existió una expansión pulmonar adecuada y ya casi no hay drenaje si es que están drenando líquido, o realmente quieran ver qué es lo que está pasando si se obstruyó ese tubo. Entonces, esas son las dos condiciones para retirar el tubo en sello de agua, ¿va? Y bueno, pues ahí les dejo la tablita y prácticamente pues es lo que les mencioné, cómo funciona. Y principalmente la topografía de los accesos venosos. Entonces, aquí recuerden que cuando hablamos de accesos venosos, son las principales vías por las que nosotros podemos acceder, pero tienen todas un riesgo y también un uso clínico. Por ejemplo, si nosotros usamos una vía de acceso venoso como la subclavia, es la de mayor riesgo que existe porque podemos perforar pleura. Entonces, ¿cuál es la vía de acceso venoso con mayor riesgo o, en poder perforar pleura subclavia? Indudablemente. Incluso pues las otras no nos imaginamos eso, porque pues como desde la femoral vamos a llegar a la subclavia, entonces, que diga, al pulmón. Entonces, es muy, muy, muy obvio el acceso venoso que les estoy diciendo. Ustedes razónenlo con la lógica de saber que la subclavia está más cerca de lo que es el pulmón, entonces es mayor el riesgo de perforar la pleura. Y el uso clínico que le podemos dar es porque existe mayor comorbilidad prolongada también. Y ahora, femoral, la vía de acceso femoral es la de menor riesgo. Está muy lejos del tórax, como les decía. Entonces, vía de acceso venoso de menor riesgo, la femoral. Ahora, ¿cuál es la que es la más clásica? La safena magna. El riesgo es nulo. Entonces, aquí si les dicen nulo, o sea, nulo, que no existe riesgo de perforar el tórax, pues es totalmente obvio. ¿Por qué? Porque pues hasta dónde está la safena magna eh, y hasta dónde está el tórax. Entonces, es casi imposible, bueno, es imposible que puedas llegar al pulmón a través de ella. Entonces, es nulo y es totalmente superficial.
y esta, por ende, es la mejor, es la vía clásica para la venodisección de urgencia. Entonces, es la segura, la que no nos va a causar un neumotórax y pues la mejor opción. Y ya, entonces, la pregunta iría más indicada a lo que mayor riesgo, subclavia. Menor, pues femoral, pero en donde existe nulo y la que es más clásica para la venodisección de urgencia, y tal y cual, así, es la safena magna. Entonces, muy importante. Y bueno, aquí nos dice la principal medida demostrada para reducir infecciones relacionadas con cualquier catéter es mantener una estricta técnica estéril durante su colocación. Pues sí, eso es lo importante. Como sabrán, la técnica estéril es aquella que nos permite no utilizar antisépticos, sino que cuidar el espacio que ya está limpio. El no provocar contaminar con nuestras acciones ese espacio que está limpio. Esa es la técnica estéril. Entonces, ¿cómo podemos evitar infecciones principalmente? Pues teniendo esta técnica estéril de una manera estricta, tal y cual. Entonces, recuérdenlo, la mejor manera pues de prevenir una infección siempre va a ser pues conservando la técnica estéril. Ahora, vamos a recordar algo muy importante que yo creo que ustedes sí se han de acordar, pero de todos modos, si no, pues lo repasamos de manera muy rápida. Eh, como bien se acuerdan, y en otras clases, yo creo que ya de otras materias también, tenemos dos principales, pues, iones. Uno de ellos, pues, va a ser el potasio y otro va a ser el sodio. Recuerden que el potasio va a ser el principal catión intracelular y el sodio va a ser el principal extracelular, ¿va? Entonces, extracelular afuera, afuera sodio, intracelular adentro potasio. Y pues incluso el funcionamiento de la bomba, como bien lo saben, pues se rige base a ello, base a estos iones. Entonces, si les preguntan cuál es el catión o sí, el catión principal intracelular, ya saben qué decir, el potasio. ¿Cuál es el extracelular principal? El sodio, ¿vale? El fluido ideal. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque en general va a haber un fluido ideal que se asemeja mucho a lo que es el contenido sanguíneo. Es decir, si en un trauma llega un paciente que ha perdido sangre, muchísima sangre, lo primero que se les viene es qué tipo de solución le voy a administrar. O sea, sí tengo que reponer sangre si es que ha perdido mucha, pero mientras, ¿qué le pongo? Entonces no van a llegar ustedes, pues le pongo solución salina. Entonces, no, o sea, es un grave error el llegar y poner solución salina y ya. No, ¿por qué estás haciendo eso? Todo tiene un porqué. Entonces, siempre es muy importante que nosotros nos preguntemos, y si me llega tal paciente, ¿qué hago? Bueno, pues yo voy a llegar y tener en cuenta que la solución o el fluido ideal para la reposición o para cuando existen traumas es la solución de Harman, principalmente Ringer lactato. Eh, ¿Por qué? Porque miren, tiene todos estos iones, sodio, potasio, calcio, cloro, lactato, y es el más similar, la solución más similar a lo que es el contenido de la sangre. Obviamente no es nuestra sangre, pero es la que se parece más a nuestra sangre. Entonces ya sabe qué tipo de solución usar. Entonces, aquí como bien lo dice, el Harman, la solución Harman es la solución más fisiológica y similar al plasma. Entonces, su lactato se metaboliza en el hígado y amortigua la acidosis metabólica, que es muy común la acidosis metabólica en un paciente cuando llega con trauma. Entonces, si la amortigua y se parece mucho a la sangre, pues es la ideal para usar. Entonces, recuérdenlo mucho. No vamos a ponerle una solución de nada más de sodio y sodio y cloro, ¿no? Vas a llegar con tu solución de Harman y vas a poder estabilizarlo mejor porque es muy parecido a lo que es la sangre. Recuerden mucho eso. Y bueno, justo si un paciente llega y perdió mucha sangre, puede haber
un choque hipovolémico, por lo mismo de la pérdida de volumen. Entonces, la cascada que deben de recordar, si hay pérdida de volumen, hay bajo retorno venoso. Entonces, nuestro sistema requiere una compensación. La compensación a nivel nervioso, a nivel simpático, va a ser una taquicardia. Pero si existe una falla compensatoria, sigue de manera más tardía al presentarse la hipotensión. Entonces, lo clásico aquí es que el signo inicial de la hipovolemia va a ser taquicardia, va a empezar a latir mucho el corazón por esta compensación y la hipotensión como signo tardío. El signo inicial es la taquicardia, pero el signo tardío es la hipotensión. Entonces, aumenta frecuencia cardíaca y baja la presión arterial. Eso es de ley, siempre lo deben de saber, muy importante. Y bueno, aquí otra vez lo de la solución que les mencioné, Harman-Ringer es la solución más similar al plasma fisiológico, no lo olviden. Su uso es en trauma, en cirugía, en reposición de volumen. Y pues los componentes que ya les había mencionado. Entonces, ayuda y es muy buena para amortiguar la acidosis. Entonces, ya saben qué usar y cuál es la ideal para pacientes con estas características. Trauma o necesitan reposición de volumen. No cometan el error de dar la solución de sodio con cloro, ¿no? Utilicen Harman. Entonces, seguimos avanzando. Y ahora, bueno, aquí algo importante que también deben de tomar en cuenta es, em, por ejemplo, nosotros aquí este cuadrito les explica poco a poco qué es lo que pasa cuando existen vómitos prolongados. Cuando existen vómitos prolongados, generalmente hay una pérdida tanto de iones hidronio como también de cloro, es decir, de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces se va perdiendo, se va perdiendo. ¿Y qué resulta? Si yo pierdo ácido, obviamente mi cuerpo se va a volver más alcalino y resulta una alcalosis metabólica. Entonces, esta respuesta de nuestro cuerpo en que se vuelve más básico, más alcalino, pues nuestro riñón recibe esa información y lo que hace ahora es excretar todo el potasio, bueno, no todo, pero sí gran parte del potasio que tenemos en la orina. Entonces, esto para intentar compensar. Por ende, nosotros vamos a tener bajas cantidades de potasio en nuestra sangre. A esto se le conoce como ya saben ustedes, hipocalemia. Entonces, y como bien saben, el potasio es fundamental y forma parte de varios procesos a nivel eléctrico del corazón. Entonces, si yo tengo hipocalemia, va a existir una alteración en la repolarización cardíaca. ¿Por qué? Porque el potasio sí se utiliza para la repolarización. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a presentar una onda U. Entonces, la onda U va a presentar de una manera muy prominente. Si recuerdan en clases de cardio o si llevan electro también, van a tener, la onda U no es tan prominente de manera normal, entonces el que exista hipocalemia hace que esta onda U se presente de manera prominente. Entonces es muy importante pues tenerla en cuenta que cuando existe hipocalemia, el principal signo en un electrocardiograma va a ser una onda U prominente. Entonces, y esto, pues imagínense todo esto asociado a un vómito prolongado. Un vómito prolongado genera una alcalosis metabólica, esa alcalosis genera hipocalemia y finalmente se manifiesta en un electrocardiograma con una onda U prominente. Entonces, eso recuérdenlo. Más que nada, la onda U, recuérdenla bien. Y bueno, ahora ese era un punto importante de los que se tenían que tocar. Y ahora aquí algo muy preguntable que son las estructuras y zonas críticas. ¿De qué va a estar compuesta la vaina carotidia? Entonces, de manera muy puntual, vamos a tener al nervio vago, a la vena yugular interna y a la arteria carótida. Van a ser las principales. Recuerden, arteria, vena y nervio. Entonces,
Normalmente se usa la mnemotecnia de Vika, de nervio vago, por la V de vago, la I de yugular y la K de arteria carótida, de carótida, entonces Vika. Pero pues pueden utilizar la mnemotecnia que a ustedes les funcione mejor, entonces recuerden cuál la composición de vaina carotidia, nervio vago, vena yugular interna y arteria carótida. Entonces, muy importante. Y bueno, aquí sabemos que en el cuello siempre en un trauma penetrante, siempre la mayor zona de riesgo va a ser todo este paquete, el paquete neurovascular, siempre. Entonces, el cuello posee poco tejido. Imagínense que de repente exista un apuñalamiento en el cuello o que en un accidente automovilístico se te clave algo en el cuello, es totalmente casi mortal por el tejido nulo que existe de este paquete. Entonces, la complicación más inmediata y más mortal es la lesión vascular mayor, hemorragia masiva o isquemia. Entonces, si existe esta lesión vascular mayor, prácticamente es mortal. Entonces, es muy importante que recuerden ello. Y bueno, en trauma de cuello, las prioridades absolutas son la vía aérea y los grandes vasos. Recordar la mnemotecnia VICA, la que les acabo de mencionar. Entonces, siempre ver el manejo de qué es lo que está pasando, si existe un trauma penetrante a nivel vascular, a nivel de qué se afectó en este paquete y también controlar la vía aérea. Entonces, esos son los dos puntos importantes. Y bueno, ahora, en cuanto a la anatomía de la traqueostomía, es muy importante, igual que recuerden cómo es que se hace. Anteriormente ya lo vimos en clase, pero les digo, es importante algunos puntos, como cuál. ¿Cuál es la indicación principal de una traqueostomía? Siempre vamos a hacer una traqueostomía cuando existe una obstrucción de la vía aérea superior. Esto va a asegurar la ventilación saltando la obstrucción. Entonces, si la tengo en esta parte de la vía superior, yo voy a empezar aquí a hacer mi traqueostomía para que pueda respirar mi paciente. Entonces, me voy a saltar que está obstruyéndose aquí, o sea, que no está llegando ni por la nariz ni por la boca al aire, y directamente aquí me voy a conectar para poder ayudar a mi paciente a que empiece a respirar. ¿Cuál es la zona segura? ¿A dónde son los anillos en donde sí puedo realizar mi traqueostomía? Va a ser del segundo al cuarto anillo traqueal, evitando daño a lo que son las cuerdas vocales. Esto es principal. ¿Por qué? Porque si lo hago a nivel primero, pues obviamente sí me voy a llevar una cuerda vocal y es muy común que sí se las lleven si es que la hacen mal. Entonces siempre recuerden su zona de seguridad del segundo al cuarto anillo traqueal. Y bueno, como todo procedimiento quirúrgico, tiene complicaciones. Entonces, tiene una complicación inmediata y una tardía. ¿Cuál va a ser la inmediata? La inmediata, y eso sí es muy preguntable, eh, si yo hago una traqueostomía, inmediatamente puedo llegar a perforar e incluso, sí, llegar a perforar pulmón o pleura. Entonces, puedo causar un neumotórax en ese tramo en el que yo estoy introduciendo lo que es el tubo. Yo creo que muchos ya han intentado, bueno, no sé si en las prácticas de los otros grupos igual intentaron hacer una traqueostomía, pero es muy común que perforen directamente lo que es pulmón al momento de estar introduciendo el tubo, entonces no, esa es una complicación inmediata. Y a largo plazo, la complicación más común va a ser la estenosis traqueal. Entonces, la estenosis traqueal, esto es debido a que, se imaginan, si desde un principio perforan tráquea, pues se llevan gran parte pues, de integridad, y entonces esto provoca que no vuelva a la misma forma y por ende se estenosa, o sea, se estenosa. Es la complicación tardía más frecuente. Entonces, complicación temprana más frecuente, neumotórax. Complicación tardía más frecuente, estenosis. Y bueno, ya casi vamos a acabar, ya nos falta poquito.
Entonces, el triángulo de seguridad y física pleural. Aquí el triángulo de seguridad ya lo vimos, chicos. Igual, de manera de recordatorio, cuáles van a ser los espacios en donde yo me voy a sentir seguro de realizar esta incisión. Cuarto a quinto espacio intercostal. Y recuerden, línea axilar media, no me voy a la posterior. El irse a la anterior está muy antes, entonces línea axilar media, cuarto y quinto espacio intercostal, así de manera puntual. Y bueno, aquí viene justo lo que les mencionaba, de lo que les decía que también se pueden formar niveles. El aire normalmente, cuando existe el caso de neumotórax, está arriba. En dado caso de que fuera un hemotórax, en donde existe sangre, obviamente la colección va a estar abajo. Entonces, dependiendo de qué es lo que queramos hacer, si existe nada más neumotórax, como es en este caso vamos a mover el tubo y dirigirlo hacia lo que es el ápice pulmonar, hacia arriba, porque ahí va a estar todo el aire. Pero si fuera un caso de un hemotórax, donde existiera líquido, este tubo se mueve hacia abajo. ¿Por qué? Porque toda la colección de líquido va a estar abajo. Entonces, dependiendo de qué es lo que se necesite drenar, es la dirección a donde vamos a mover nuestro tubo. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, algo también característico es la toracotomía de urgencia. La indicación clásica son los hemotórax masivos. Como les decía, imagínense si existe líquido y existe un alto compromiso por los órganos, esta solamente es indicada cuando existe esto, hemotórax masivo. Un hemotórax masivo no va a ser lo mismo a un hemotórax simple. Un hemotórax simple puede estar no comprometiendo a los órganos vitales, corazón, bueno, ya pulmón se está comprometiendo sí o sí, pero toda esta hemorragia no está haciendo que sea tan comprometedora en un hemotórax normal, a diferencia de un hemotórax masivo, en donde ya se ve el compromiso a nivel cardíaco y cardiovascular. Entonces, si se necesita de urgencia, es una toracotomía. Lo que se hace es incidir anterolateralmente y realmente va a permitir lo que es el acceso rápido. Es decir, si ustedes ven videos de cómo hacen toracotomías anterolaterales, es llegar, incidir, abrir y empezar a ver qué es lo que está sangrando, qué es lo que está pasando, qué es lo que está comprometiendo. Entonces, por eso es de urgencia, es prácticamente incidir, llegar y siempre va a ser la de urgencia de manera anterolateral. Entonces, eso recuérdenlo y solamente está indicada en hemotórax masivo. Y bueno, algo de anatomía importante, el diafragma, que va a estar inervado principalmente por el nervio frénico, va a proporcionar la inervación motora principal que mantiene vivo al diafragma. Se origina de las raíces cervicales de C3, C4 y C5. Entonces, siempre es importante tener ello en cuenta. ¿Quién va a ser el principal que inerva al diafragma? Recuérdenlo, nervio frénico. Entonces, listo. Ahora, esto es lo que les mencionaba hace un ratito, que si no lo recordaban, yo creo que sí, ya lo recuerdan muy bien. El dirigir lo que es el tubo dependiendo de qué es la necesidad que nosotros tengamos. El aire sube en neumotórax, entonces nosotros dirigimos el tubo hacia el ápice. Si es un hemotórax, nosotros dirigimos el tubo hacia la parte inferior, entonces el tubo hacia la base pulmonar. Es muy importante. La función del sello de agua actúa como válvula unidireccional, ya lo habíamos mencionado, permite la salida, bloquea la entrada. Una señal de alerta es que no oscile, como bien les había dicho. O sea, si no hay oscilación es porque el tubo ya se tapó o porque nuestro pulmón ya está expandido. Así que es una noticia buena o una noticia mala que nuestra sello de agua no oscile. Entonces, lo mejor es que sea una noticia buena, pero siempre hay que bueno, a ver qué es lo que está pasando y por qué no está oscilando. Entonces,
De todos modos, se tiene que retirar. ¿Por qué? Porque si se está obstruyendo, tengo que ver qué es lo que está obstruyendo mi tubo. Y si ya se expandió el pulmón, pues tengo que retirarlo porque ya no es necesario utilizarlo. Entonces, todos tienen la misma finalidad, sea bueno, sea malo, va a tener la finalidad de tener que retirar el tubo. Entonces, ¿cuál va a ser el protocolo de retiro? ¿Cómo vamos a retirar este tubo? Lo vamos a hacer principalmente con el pulmón expandido. Y ya cuando existe un escaso drenaje, le vamos a pedir al paciente que realice una maniobra de Valsalva o en expiración. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque así nos aseguramos de que no entre o no existan diferencia de presiones y por ende, pues inhale aire. Entonces, si yo retiro mi tubo cuando está en inspiración, ¿qué caso tuvo hacerle o drenar el neumotórax? Todo el aire existente si está inspirando por ese orificio o esa incisión. Entonces, siempre, siempre recuerden que tiene que ser en expiración. Esto ayuda a aumentar la presión intratorácica y evita la reentrada de aire. Entonces, muy importante, cuando nosotros estamos en expiración es porque hay una presión positiva y esa presión positiva ayuda a salir todo el aire que se encuentra adentro. Incluso, pues si nosotros ahorita mismo expiramos, vamos a sentir como ese aire pues se puede reacomodar y por ende sale. Entonces es importante que siempre lo hagan en expiración y con la maniobra de nunca en inspiración. Y, y ya igual lo del mecanismo, justo lo que les mencioné. El protocolo es el mismo, exactamente es lo mismo que les había mencionado. Y nada más aquí hay una pequeña variación que dice el por qué. La presión positiva intratorácica es justo lo que les mencionaba, que nosotros cuando expiramos hacemos presión positiva. Va a impedir que exista una entrada incidental del aire desde el exterior. Pues obviamente estamos expirando, estamos sacando aire, presión positiva, no hay aire que se esté metiendo en ese momento. Y bueno, recuerden esto, lo de la válvula unidireccional. Recuerden que sí hay bidireccionales, pero realmente la que más se utiliza es la unidireccional porque no permite que regrese ya ningún líquido, ni tampoco bueno, no permite que regrese ningún líquido ni el aire, pero sí los drena. Entonces, eso es importante. Ahora, con la pared abdominal y falla estructural, hernias principalmente, es importante que ustedes recuerden cuáles son las capas. Yo sé que ya se las saben perfectamente, pero aquí les dejo pues de nuevo la estructura para que la repasen. Piel, tejido celular subcutáneo. Es importante que sepan que sí existe, saben que en el APE normalmente pues no hay músculo, ¿no? Porque pues lo hacemos a nivel de la línea alba. Pero si existen, si ustedes nos vamos más hacia la pared, pues justo anterolateral, sí va a haber músculos y siempre va a existir, ¿no? Entonces, hay excepciones e incisiones en donde no está el músculo presente, pero sí siempre va a estar en otras áreas. Entonces, tómenlo en cuenta que existe el músculo que sí está presente y principalmente nos va a servir para flexionar el tronco y aumentar la presión, en este caso en el abdomen, ¿va? Y después sigue la fascia transversalis y el peritoneo. Entonces, el espectro de las hernias, ¿cuál va a ser su localización primaria? La más común va a ser la hernia inguinal. Entonces, hernia más común, inguinal. La anatomía del trayecto se pregunta mucho cuándo es hernia indirecta y cuándo es directa. Recuerden nada más, facilísimo. La hernia indirecta va a ser aquella que va a atravesar directamente lo que es el anillo inguinal profundo. Y pues normalmente está asociado con una causa congénita. Entonces, si atraviesa el anillo inguinal profundo, es indirecta. Se acabó. Ya no hay más por discutir. Entonces, la urgencia quirúrgica es principalmente cuando hay una hernia estrangulada. Esto ocurre cuando hay una condición letal definida por el compromiso vascular del contenido herniario, resultando en isquemia y necrosis. Llega totalmente a asfixiarse el tejido. Esto, ¿por qué? Porque se está estrangulando. Entonces, el que se estrangule va a generar necrosis
Y principalmente aquí tenemos una imagen en donde pues se ve como a manera de más detalle qué es lo que pasa. Entonces aquí, en esta imagen, cuando existe una estrangulación ya de una hernia, pues es una urgencia absoluta. Se tiene que operar sí o sí, porque está comprometiendo tejido, imagínense, y si empieza a necrosarse, va a seguir toda la necrosis. Entonces, aguas ahí. Es sí o sí operación. Entonces, cuando hay compromiso pues vascular, siempre tómenlo en cuenta. Entonces, dolor intenso, que es irreductible, más eritema, es muy común que nos vayamos, e incluso se nota en el color de la hernia, nos vayamos luego a lo que es una cirugía, cuando existe compromiso vascular, muy importante. Y aquí en la hernia abdominal que les mencionaba que es la más frecuente es la inguinal, y cuando es indirecta, cuando atraviesa lo que es el anillo inguinal profundo y sigue el trayecto del conducto inguinal. Vea. Entonces, si yo me encuentro una hernia a nivel del conducto inguinal, del anillo inguinal profundo, pues entonces es una hernia indirecta. Ya, ahora algo puntual, el abdomen agudo es un tema súper largo, pero lo podemos reducir en 3 puntos. El abdomen agudo quirúrgico, frecuentemente lo más relacionado a ello va a ser la apendicitis aguda. O sea, ¿cuál va a ser la manifestación de que existe un abdomen agudo quirúrgico? ¿Cuál va a ser la principal? La principal, por estadística, y que siempre se presenta en mayor cantidad, va a ser la apendicitis aguda. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Pues va a existir una obstrucción luminal progresiva, ya sabemos cómo empieza, inicia periumbilical, migra a la fosa ilíaca derecha y es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de abdomen quirúrgico? La apendicitis aguda, muy importante. Ahora, las características, no por ello va a ser la más importante y ya no veamos las otras, ¿no? También existen otras causas de abdomen quirúrgico, pero no son tan frecuentes como la apendicitis aguda. Y estas dos causas van a ser la peritonitis y la obstrucción intestinal mecánica. La peritonitis, su mecanismo va a ser la irritación extrema del peritoneo. ¿Y cómo lo vamos a presentar? ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, pues va a ser una rigidez involuntaria abdominal. Si ustedes ven a su paciente que llega con una rigidez involuntaria, que está muy rígido en su abdomen, va a ser muy común que sea causa de irritación peritoneal, o sea, peritonitis. Entonces, eso es característico. Normalmente, como les decía, en la apendicitis aguda, pues existe un dolor característico en fosa ilíaca, pero aquí a nivel de abdomen, en peritonitis, va a ser una rigidez. Y bueno, pues si ustedes hacen algún movimiento, igual va a reflejar como a manera de defensa el poder protegerse. Absolutamente todos estos signos los podemos diferenciar en cómo se presenta. Rigidez involuntaria, sí o sí es peritonitis. Puede ser en apendicitis, pero si es abdominal y está abarcando todo el abdomen, ¿a poco mi apéndice realmente va a abarcar todo? Normalmente es más en el área, sabemos que existen diferentes tipos de apéndices, la retrocecal, entonces, que es la más común, pero el lugar más característico es la fosa ilíaca. Y cómo empieza, ¿no? Con este dolor periumbilical. Entonces, es lo que lo diferencia. Entonces, si les preguntan, paciente que llega con rigidez involuntaria abdominal, ¿cuál es más en qué pensaríamos? Una película lo van a determinar, pero no creo que venga así de fácil, sino que pues causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico es así, es apendicitis aguda. Esa sí puede ser una buena pregunta. Entonces, ahora, y bueno, ahora, obstrucción intestinal mecánica, bloqueo físico intraluminal, ya que ocurre principalmente la acumulación de líquido, gas, distensión, vómitos, requiere de sonda nasogástrica y esto principalmente para liberar todo el gas, ¿va? Es muy importante. Como lo habíamos mencionado, pues es una de las principales indicaciones para el uso de la sonda nasogástrica. Eh, este, y pues ya, lo que les había mencionado de los niveles hidroaéreos, eso es importante, es lo que forma la obstrucción intestinal mecánica, su signo principal.
Y bueno, aquí algo muy característico, dolor que empeora con el movimiento más abdomen en tabla. Esa es una palabra clave, abdomen en tabla. Yo sé que se escucha raro que lo usen. Entonces, abdomen en tabla quiere decir que está rígido, no está, entonces va a estar asociado con irritación peritoneal, ¿va? Entonces, si llegan a mencionar otro nombre más coloquial. Y pues ya aquí igual lo mismo, después de la piel siempre el tejido celular subcutáneo va a ser la capa más superficial. Entonces, recuérdenlo, pues de la piel. Y la topografía del apéndice normalmente siempre va a estar en la fosa ilíaca, pues derecha, es muy importante recordarlo. eh, y algo importante, lo de que les mencionaba de los músculos, el recto abdominal es la clave en el aumento de la presión intraabdominal y flexión del tronco. Entonces, si existe un aumento de esta presión, el principal que lo va a resentir va a ser el músculo recto abdominal. Entonces, y pues va a ser el principal encargado de la flexión del tronco. Esa es la manera de saber qué función principal tiene el músculo en todo esto de un cuadro agudo, en abdomen agudo principalmente. Y ya casi acabamos, ya lo final, ya es, pues todos los demás puntos son muy importantes, si se dan cuenta están súper fáciles. No creo que exista dificultad, pero de todos modos me pueden ir preguntando. Y bueno, esta última parte, sinceramente, no sé si en el otro grupo, pues también el doctor les dio la clase de cesárea, y si no, pues yo se la resumí prácticamente los puntos importantes que dijo en su clase, entonces aquí sí tómenlo mucho en cuenta si es que el otro grupo no estuvo en la clase de cesárea o no les dio la clase de cesárea. Eh, Al grupo de acá, de las 12, sí dio la clase de cesárea, entonces, y vamos a resumirlo pues de manera muy práctica. Se habló principalmente, todos estos datos pues son puntos claves que dio el doctor y que pues digo que vendrán en el examen, entonces pues tómenlo mucho en cuenta porque pues sí, este, son datos importantes. Entonces, empezamos con esta parte del tiempo. Entonces, vamos a tener en cuenta que el estándar de oro entre la decisión de incidir tiene que ser en menos de 30 minutos. No me puedo tardar más de 30 minutos en decidir si ya tengo que incidir para hacer cesárea o no. Entonces, o referirla a otro nivel. Entonces, en esos 30 minutos no tienen que pasar para que yo diga, no, ¿saben qué? Y tengo que referirla ya que se vaya a otro hospital o no, sí, aquí va a ser la cesárea de una vez. Entonces, 30 minutos, no más. O sea, es el límite, menos de 30 minutos o igual a 30 minutos. ¿Por qué? Porque esto ayuda a prevenir la hipoxia fetal. Entonces, en un tiempo cero, la decisión de la cesárea va a ser urgente. Entonces, vamos a tomar esa decisión en menos de 30 minutos para que durante ese transcurso, pues ya esté el bebé naciendo y exista menos probabilidad de que exista hipoxia. Entonces, va a haber una subventana crítica. Entonces, si se usa anestesia general, el tiempo máximo de extracción, o sea, el que yo me tarde en extraer, esto es para tomar la decisión de incisión, recuerden, decisión para incidir, entonces menos igual a 30 minutos. Pero en cuanto a si yo aplico anestesia general, el tiempo de extracción va a ser menor o igual a 2 minutos. Entonces, no me tengo que tardar más de 2 minutos en poder sacar al bebé. ¿Por qué? Porque si me tardo más de 2 minutos, se va a empezar con la depresión neonatal, entonces inducida por fármacos. Es el tiempo que la anestesia empieza a hacer un efecto, entonces yo tengo que tener bien en cuenta esto, los tiempos. Entonces, menos de 2 minutos para evitar la depresión neonatal inducida por fármacos. Para empezar a poder sacar al bebé. Y bueno, preferencia anestésica, un concepto que mencionó doctor y que
importante de recordar es la preferencia anestésica. ¿Cuál es la técnica de elección? Principalmente en una cesárea, va a ser el bloqueo subaracnoideo. Así, específicamente, sí, bloqueo subaracnoideo, que también es conocido como peridural. Entonces, ¿cuál va a ser la preferencia anestésica en una cesárea? Bloqueo subaracnoideo, peridural, y va a ser el mínimo paso de fármacos al feto, y la madre va a estar permaneciendo de manera consciente. Entonces, ese es el de elección. La cesárea iterativa y la cicatrización son dos conceptos que mencionó que se llevan de la mano. Principalmente, la cesárea iterativa se va a definir como aquella que se hace en un paciente, una paciente, con 2 o más cesáreas previas. Entonces, vamos a programar una cesárea sin repetir o sin permitir, más bien sin permitir lo que es el trabajo de parto. ¿Por qué? Porque existe un gran riesgo de lo que es una ruptura uterina. Entonces, si mi paciente anteriormente ya tuvo 2 cesáreas, obviamente la pared uterina no va a estar íntegra y en buenas condiciones. Lo ideal es que sí sea un parto normal, pero sabemos que siempre pues existen diferentes factores por los que no se puede llevar a cabo un parto normal. Entonces, normal me refiero a que sea pues principalmente pues por parto natural. Entonces, si existe una cesárea, obviamente el estar incidiendo en cada una de las capas, porque saben que para llegar a hacer una cesárea tenemos que ir capa por capa, entonces el llegar así de repente va a debilitar toda la pared uterina. Y no solamente si lo haces una vez, si lo haces ya 2 veces, imagínate cuánto es el riesgo de que tu pared uterina sufra un colapso. Entonces es muy importante que si ya tiene el antecedente de que ya hizo 2 cesáreas, ya no. O sea, directamente ya no, yo no, y sea candidata para un parto natural, yo no voy a dejar que se ponga en riesgo su vida. O bueno, ustedes no van a dejar que se ponga en riesgo su vida, porque sabemos que corre el riesgo de sufrir una ruptura uterina. Entonces, pues sí, sí o sí se debe de programar para cesárea, porque pues ha sido lo más seguro que se ha tenido durante todos sus partos. Entonces, bueno, durante todos sus embarazos. Y pues, em, eso es una cesárea iterativa. Paciente femenina con 2 o más cesáreas previas, que se programa para cesárea sin permitir trabajo de parto. No vamos a permitir trabajo de parto por el riesgo a que se rompa la pared uterina. Y bueno, en cuanto a la prueba vaginal, requiere un mínimo de 24 meses de cicatrización uterina. Aquí es muy importante, o sea, cuánto es el tiempo que se eh, tiene que esperar entre una cesárea y otra. Hay un tiempo de cicatrización. Normalmente en algunas fuentes van a encontrar que es de 24 meses, pero otras fuentes van a encontrarla desde 18. Entonces déjenla desde un rango de 18 a 24 meses de esperar entre cada una de las cesáreas, ¿vale? Entonces es el tiempo óptimo de cicatrización para que se pueda volver a practicar otra cesárea. Entonces, de 18 a 24 meses, ¿va? Es el tiempo aquí, pues no tiene 18, pero tómenlo en cuenta, de 18 a 24 meses. Y bueno, algo que se mencionó que sí o sí es muy preguntable es el algoritmo de las 4T. Entonces, ¿a qué nos referimos con 4T? Bueno, en resolución de obstétrica y sangrado vamos a tener que para llegar a una mejor solución vamos a tomar en cuenta todo esto, que va a ser el tono. Si existe atonía uterina, que es la causa más frecuente, va a haber una falta de contracción muscular uterina después del parto. Entonces, también trauma, laceraciones o ruptura, vamos a ver, ¿todo esto para qué? Para saber por qué está existiendo ese sangrado, por qué está pasando. Entonces, las 4T nos sirve para buscar el por qué. Si no sé por dónde empezar, empiezo con las 4T. Entonces, probablemente puede ser por el tono, probablemente pueda haber una laceración, un trauma o ruptura,
Entonces, lesiones en tracto genital, ruptura uterina, inversión uterina pueden generar sangrados muy comúnmente. Ahora, puede ser el tejido, que exista retención placentaria después de que, este, después de tener al bebé, puede existir muy comúnmente que hay retención placentaria. Entonces, los restos de placenta o membranas retenidos en la cavidad uterina nos deben de orientar también el preguntarnos ello. ¿Existe todavía tejido? ¿Por eso está sangrando o por eso está pasando esto? Entonces hay que preguntarnos, ¿o existe un trauma, existe una lesión o qué está pasando? Y también, muy importante, tener en cuenta la trombina si tiene trastornos de coagulación. Entonces, alteraciones de la coagulación, siempre hay que preguntar en las pacientes, porque a veces queremos saber, o sea, de todas las demás T, si es si es del tejido, si es trauma, si es tono, pero resulta que siempre tuvo un trastorno en la coagulación y por ello la paciente sigue sangrando. Entonces, es, es de los principales que se debe preguntar. En eso consiste las 4T: tono, trauma, tejido y trombina. Y bueno, ya las dos técnicas quirúrgicas que mencionó el doctor, va a ser la histerectomía tipo Kerr, va a ser una incisión transversal baja y nos va a servir para que sangre menos la paciente y cicatriza mejor. Entonces, ¿cuál es de las técnicas quirúrgicas con mayor aceptabilidad y de las más comunes? Son las tipo Kerr, ¿va? Tiene menos riesgo de sangrado y cicatriza de una mejor manera. Ahora, hay otra técnica compresiva de Perlin. La verdad, esta va a utilizar suturas fuertes y absorbibles. Entonces, ¿qué tipo de suturas se utilizan actualmente? Va a ser catgut crómico. Entonces, es importante tomar en cuenta este tipo de técnica que se utiliza también. Y bueno, pues ya literalmente hemos acabado todo el repaso. Aquí en la última diapositiva les coloqué algunos puntos importantes, de manera como de que ustedes tal vez tapen la pantalla y pues, por ejemplo, ¿qué me acuerdo de trauma y tórax? Porque estos son los cuatro módulos, por así decirlo, de los que se tomaron más en cuenta en su examen. Entonces, trauma y tórax, sondas y accesos, abdomen agudo, hernias y obstetricia. Obstetricia, pues lo de cesárea, ¿no? Entonces, aquí está todo el resumen. Vimos lo del tubo torácico, cuándo utilizarlo, cuál es el espacio de seguridad, el neumotórax, cuándo lo utilizamos, dirigimos el tubo hacia arriba, cómo se retira el tubo, cómo funciona el sello de agua, componentes de la bacteria, sondas y accesos, cuándo utilizar la sonda nasogástrica, cuándo no utilizarla, los tipos de drenajes más comunes, como el Jackson-Pratt, presión negativa, las vías de acceso venosa, que son la vena femoral, pero la más usada, la clásica, es la magna, la safena magna, entonces recuérdenlo. Abdomen agudo, cuáles son características de irritación peritoneal, cuáles son de obstrucción mecánica, los signos radiológicos, el signo radiológico de los volvulos sigmoideos. En la apendicitis, cómo empieza, hacia dónde migra. eh, la solución de Hartmann, que es el más fisiológico, se refiere no a que esté compuesto de sodio y cloro, sino de que es la más parecida a la sangre. Entonces recuérdenlo. A la composición del plasma de suero de Hartmann. Y en hernias y obstetricias, la más común, la hernia inguinal, eh, cuando es una hernia indirecta, cuando atraviesa el anillo profundo, cuando intervenir, principalmente en la estrangulada, porque hay un compromiso ya vascular, y tomar en cuenta las 4T para buscar la causa del sangrado: tono, trauma, tejido, trombina. Cesárea urgente, no esperar más de 30 minutos para tomar la decisión. Y técnica uterina habitual, la Kerr transversa baja, menos riesgo de sangrado y cicatriza mucho mejor. Y pues ya, sería todo de mi parte. Igual si tienen alguna duda, estos son todos los temas que va a abarcar su examen. Si tienen alguna duda, ustedes pueden preguntar y pues todavía queda tiempo para responder. Entonces, los escucho.
De mi parte no hay dudas, Perlita, gracias. Todo bien, Perlita, gracias. Vale. Entonces, en general, si no tienen alguna duda, mañana nos vemos a la hora de su clase. Dijo el doc que creo que iba a hacer el examen a la 1, ahorita que les confirmo bien. Porque luego nos cambia la hora. En el caso de la mañana, si es que hay alguien aquí de la mañana, les mencionó a qué hora va a hacer su examen. No, no nos han dicho nada. Ok, ok, bueno, gracias. Pues sí, igual, igual chicos los de la mañana del grupo de Sam, de Samuel y Mitch, si tienen alguna duda, ustedes pregunten. Igual me pueden mandar, si después les surgen dudas o de algo, pueden mandarle mensaje a Sam. Ay, adelante, creo que levantaron su manita. Ah, no. Bueno, entonces si les surge alguna duda, pues pueden preguntar. De todos modos, la grabación igual le paso el link a Sam. Ahorita que nos vayamos saliendo, se va guardando y pues no sé si les comentó Sam, lleven su hojita del formato impreso y pues nada más es eso. La hojita la pueden llenar pues con lapicero y pues ya mañana nos estaremos viendo. Mucha suerte, chicos. Ya es el último examen, ya es lo último, ya es lo final. Así que pues les va a ir bien, tranquilos y ya solamente denle un repaso al documento y ya es todo. Descansen y buenas noches. Gracias, Perlita, bonita noche.